quiero invitarte hoy a reflexionar bíblicamente sobre qué opina Dios con respecto a celebrar la muerte y celebrar Halloween. Así que vamos a hablar muy rápidamente sobre algunos pasajes y sobre todo lo que la Biblia opina con respecto a todas estas cosas. Bueno, en primer lugar, esta situación de los muertos que van para un lado y que van para el otro. Hay una parábola que es la de Jesús sobre el rico y Lázaro, que nos enseña básicamente de que los muertos no pueden pasar de un lado al otro. Si vos conocés la parábola del rico y Lázaro, el rico le pide a Lázaro que vaya a donde él está, que está en el infierno, para que le pueda ayudar con las llagas y con las quemaduras que le está provocando el sufrimiento del infierno. Y Lázaro está disfrutando de haber vivido para Jesús. Y ahí hay una conversación muy interesante donde no pueden pasar de un lado para el otro. Por el otro lado, también en la misma parábola, es el rico que le dice, bueno, mandale a Lázaro, mandá a alguien a hablarle a mis familiares para que no vengan acá. Y entonces Pedro le está diciendo, mira, ellos tienen a quien les escuchen. Allá hay una iglesia, hay gente que predica de Jesús. Trata que ellos escuchen el mensaje, pero de acá no puede ir nadie para allá, enseñando de que esto de que los muertos tengan un umbral como creían los celtas druidas no es correcto, no es correcto. Ahora sí, no se trata de muertos que vuelven a la vida, pero sí se trata de invocación a demonios. Ese es otro tema. Los demonios sí pueden dar vueltas por ahí porque es lo que la Biblia nos enseña y es lo que la evidencia nos muestra cada vez que tenemos que lamentablemente atender gente en ese sentido. Pero no son muertos, no son personas que vuelven de la vida, no es tu abuelita la que se presenta, eso no enseña la Biblia. Entonces celebrar el Día de los Muertos como un umbral donde se aparecen y hablan y tienen contacto no es lo que la palabra de Dios nos dice. Y por eso Hebreos capítulo 9 verso 2, el apóstol Pablo nos enseña que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. No hay un desorden en esto, se mueren y a juicio, fin de la historia. No es que andan dando vuelta, ni que tienen que purgar las penas, ni el purgatorio, no, mueren una vez y luego el juicio. Es bien, pero bien claro, ¿no? Y también la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 11, versículo 14 al 15, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño que también sus ministros se disfracen de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y esto es lo que hablábamos un poco de intentar cristianizar fiestas que son paganas, fiestas que son anti Dios, anti valores, anti la vida. Entonces, recordá lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, 14 al 15, que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Quiere hacer parecer las cosas inocentes, pero en realidad no tiene nada de inocente. Dentro de esta fiesta, esto del truco o treta y truco o ese tipo de cosas, bueno, ahí están las supersticiones y las adivinanzas, y la Biblia también tiene algo que decir. Por ejemplo, Isaías capítulo 8, verso 19, dice, si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Impresionante este versículo, ¿no? Isaías 8:10. El Señor le está diciendo, en vez de consultarle a los muertos por lo que le va a pasar a los vivos, ¿por qué no le preguntan a Dios? ¿No? ¿No sería más fácil? En vez de orarle a los muertos, invocar a los muertos, llamar a los muertos, pedir a los muertos algún tipo de consejo sobre la gente que ya está viva, ¿por qué no le preguntan a Dios? ¿No? Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Vieron que hay gente que va a los adivinos, a los encantadores para preguntarle qué estará pasando y que el abuelito le guíe desde arriba? Escucharon lo que te voy a explicar. La Biblia dice que si querés saber lo que va a pasar contigo, le preguntes a Dios y no a los muertos, porque los muertos no pueden responderte. Ahora sí, los espíritus familiares.
familiares, ¿no? Eso es un tema aparte, profundo, para otra ocasión, pero básicamente se trata de demonios que toman la información para darte y mentirte, porque el diablo es padre de toda mentira. Así que cuidado con estas cosas, gente. Te voy a dar otros pasajes. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12 dice: que no haya en ti nadie, escucha esto, que no exista alguien en tu familia que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Mirá lo que está diciendo el Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 18 verso 10, que no exista en tu familia nadie que tenga contacto con los muertos. Por eso no podés vos llevar a tus hijos y exponer a tus hijos a estas cosas. Al Señor le repugnan, dice Deuteronomio 18, 10 al 12. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por estos actos repugnantes el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. O sea, la consecuencia de la idolatría fue lo que hizo que muchas naciones fueran dispersadas. No pagues vos la consecuencia de entrar en un montón de festividades que a Dios no le hacen gracia. En 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos de nosotros apostataremos de la fe, nos apartaremos de la fe. ¿Pero qué? ¿Escuchando a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas demoníacas. Hay un montón de gente, claro, vos decís, pero yo no escuché ningún demonio, yo simplemente dejé que mi hijo participe de esto. Bueno, pero en realidad lo que venía detrás de fondo de todo esto fue que vos te estás apartando de la fe. Estás haciendo caso omiso a lo que Dios te está hablando simplemente para agradar a una sociedad. No puede ser que cristianos caigamos tan bajo de celebrar Halloween, celebrar la muerte, por no querer escuchar la voz de Dios y sí quedar bien con la profesora de inglés, o sí quedar bien con la escuelita de fútbol, o sí quedar bien con la sociedad. No puede ser que hijos de cristianos estén maquillados de muertos celebrando la festividad de la muerte, hijos de católicos celebrando la festividad de la muerte, ignorando los principios bíblicos e ignorando las consecuencias psicológicas y espirituales que nuestros hijos están teniendo. Ya te hablé recién sobre el miedo después del miedo. Y la Biblia sigue hablando. Levíticos 26 dice: la persona que preste atención a encantadores o adivinos para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la eliminaré de su pueblo. Mirá la consecuencia. Dios enojado contigo por prestar atención a adivinadores, prestar atención al oscuro, a lo oculto, ¿no? Y entonces hay un montón de pasajes más que nos hablan acerca de todas estas cosas. Yo quiero hoy aquí desde los estudios de YouKnow y aquí en Buenos Pensamientos animarte a pararte con una fe sólida y a decir que no a estas cosas. Vos no le podés permitir a tu hijo que se enganche con todas estas situaciones, con los dibujos animados, con las películas, mucho menos celebrando la festividad, disfrazándose de todas estas cosas.